Hoy le vamos a hablar de cómo optimizar sus procesos diarios desde nuestra plataforma de G Suite, una plataforma que hemos desarrollado para ustedes basadas en herramientas de colaboración y productividad. Bueno, me va a estar acompañando también en esta presentación Lorenzo Álvarez, quien es Consulting Manager de Nuvalia. Para que tengan una idea, Nuvalia es partner premier de Google Cloud. Nosotros confiamos mucho en nuestros partners, no solo para lo que es la migración de la data, sino también para la gestión del cambio. En breve les explicaré un poco más de qué se trata la gestión del cambio, pero que sepan que G Suite tiene toda una metodología de apoyo a ustedes como clientes y usuarios, de la cual vamos de la mano con nuestros partners como Nuvalia. Bueno, y primero que nada, quiero hablarles en general de lo que es Google. Pues para muchos seguramente les hace familiar esta página web, este motor de búsqueda. Les cuento un poco de la historia. Allá por el año 1998, pues dos estudiantes de posgrado, Larry Page y Sergey Brin, tenían las ganas de poder colocar su propia startup. Y digamos que estaban haciendo una maestría, un PhD en Master Science, y pues vieron la necesidad que había en esa fecha de realizar búsquedas más personalizadas. Y por eso pues desarrollaron este algoritmo para poder definir estas búsquedas de una manera más personalizada en el usuario, en la localidad que se encontraban, y desarrollar un page rank mucho mejor y optimizado. Hoy en día, para que tengan una idea, Google recibe más de 68 millones de búsquedas y de query, ¿vale? Entonces, bueno, si ustedes han utilizado esta herramienta, es muy sencillo como colocar la query, la pregunta que tengan, y pues inmediatamente les va a enviar o lanzar una serie de páginas web. Pero en realidad, ¿qué hay detrás de esto? Si bien para el usuario, para el cliente, lo hacemos sencillo, porque es así como nosotros diseñamos nuestros productos, detrás de ello hay toda una serie de empleados, una serie de infraestructura compleja y diseñada con lo mejor en seguridad y escalabilidad que le queremos ofrecer hoy en día. Google Cloud, la nube de Google, hoy en día cuenta con más de 100 puntos de presencia, con diferentes cables de submarinos interconectados entre estos puntos de presencia a nivel mundial, y más de 30 data centers. Es inclusive gracias a esta nube de Google que nosotros desarrollamos proyectos y aplicaciones, en realidad, que hoy en día traspasan más del billón de usuarios. Para que tengan una idea, al día de hoy, en 2019, en la red, en el Internet, existen 11 aplicaciones que traspasan el billón de usuarios. Dos de ellas quizás también les sean muy familiar, son redes sociales donde ustedes pueden colocar quizás sus fotos o conectarse con amigos. Pero en realidad 9 de ellas, es decir, más del 80%, pertenecen a Google. Muchos de estos iconos quizás lo usan de manera diaria, como Google Maps, como Android, como Google Play, como Fotos, YouTube, Chrome y, bueno, la página de búsqueda de Google. Y aquí tenemos dos aplicaciones muy interesantes que estamos hablando de correo corporativo Gmail y Drive. Ambas aplicaciones corresponden a G Suite y es la herramienta que hoy en día les queremos ofrecer a nuestros clientes. Vale, les quiero hablar también cuáles son las problemáticas que tienen hoy en día los empleados cuando vienen a hablarnos de que tienen una necesidad. Muchos de ellos se inician diciéndome, Laura, ¿sabes qué? Tengo un problema con el correo y solamente quiero ver el correo. Otros quizás me dicen, bueno, estamos interesados en una herramienta que nos permita hacer videoconferencias de manera más rápida y colaborativa. En realidad, para que sepan que G Suite, como su mismo nombre lo dice, es una suite de aplicaciones que tienen desde su versión básica 13 aplicativos para colaboración y la mejora de la productividad. Pero veamos un poco cuáles son los problemas actuales que existen hoy en día. La realidad es que muchos de los empleados pasan más y más tiempo en tareas básicas o mundanas.
Por ejemplo, hoy en día un empleado pasa 8 horas de su tiempo buscando información o revisando sus correos y muchos de estos correos lamentablemente son spam. Después la típica, por ejemplo, ahorita tenemos una reunión y después queremos enviar una documentación. ¿Qué hacemos? Enviamos esta documentación a un cliente o a la persona con la que nos reunimos. La persona lo revisa, nos lo vuelve a enviar, nosotros hacemos algunos cambios. La versión 1, después viene la versión 2, la versión 3, versión final del final. Y todo esto conlleva tiempo, lo cual puede ser lamentablemente detrimenta dentro de la productividad y también significa mayores costos para la empresa. Después también tenemos un segundo punto, que es el riesgo incremental. Para que tengan una idea, un estudio realizado el año pasado colocó a España dentro de los 3 países más vulnerables en ciberataques. Nosotros estamos solamente detrás del Reino Unido y de los Estados Unidos. La semana pasada, muchos clientes, o bueno, en realidad muchas personas interesadas en G Suite venían y nos llamaban porque decían que tenían muchos ataques de ransomware, que sepan que G Suite tiene una detección gracias a lo que son nuestras herramientas de Machine Learning del 99.99% de anti-spam, anti-phishing y ransomware y malware incorporados. También otro dolor de cabeza hoy en día para muchas de las empresas es que tienen distintos sistemas, distintos servidores. Entonces, ¿cómo puedo hacer para reparar esta infraestructura? ¿Cómo puedo mejorar? Además, pensemos en el mañana. Es muy importante mantenernos a la vanguardia. Sabemos que el 50% de los empleados serán millennials para el 2020. Y aquí les quiero hablar un poco del tema hoy en día que se llama infidelidad del consumidor, ¿vale? Que es algo válido y que está existiendo. Hasta hace unos años ustedes habrán escuchado que la mayoría de los usuarios o de los clientes tenían, digamos, su mercado de confianza, su tienda de confianza, el restaurante favorito al que siempre iban. Hoy en día el cliente, el millennial o los boomerangs, pues piden la información rápida, la información inmediata. Y si tu página no escala, y si tu página no está en Google Maps y no se la puedes dar de manera inmediata, pues irán lamentablemente a la competencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo puede hacer mi empresa, que quizás es una startup, o mi empresa, que quizás es una empresa familiar, o mi empresa mediana y grande? ¿Cómo podemos incorporar esta transformación digital en el día a día? Bueno, nosotros como Google hemos diseñado esta suite para comentarles que necesitamos un cambio real y hay una mejor manera de realizar las cosas. Aquí les voy a enseñar un video, es de solo 1 minuto, para que tengan una idea de las bondades de G Suite. Wow. Next Friday's pitch. Tomorrow.
¿Qué es lo que incluye G Suite? Pues para nosotros G Suite es un conjunto de herramientas innovadoras para incrementar la productividad de tu empresa. Entonces, lo que tú tienes es tu propio dominio de empresa, te permite crear de una manera fácil un sistema interno de web, formularios y encuestas. También tienes lo que son aplicativos de ofimática, documentos, ojos de cálculo y presentaciones editables en tiempo real. Esto es muy importante porque te permite mejorar la colaboración de tus empleados. También tienes un aplicativo de Cloud Search, que es una búsqueda inteligente en el cloud. Para que tengan una idea, gracias a Cloud Search, los usuarios han permitido reducir en España más de la mitad del tiempo en las búsquedas que tengan de un archivo. Después también tienen una red social para la organización. Y también, y lo más importante, y del cual hoy en día mi compañero Lorenzo les hará una demostración, es que te permite optimizar y automatizar esos procesos habituales. Yo soy muy ferviente creyente de que a veces lo urgente reemplaza lo importante y no debemos dejar de lado lo importante. Entonces, por eso es que hoy en día hemos desarrollado esta herramienta para ustedes. Que tengan idea que esta herramienta hoy en día cuenta no solo con 1 billón de usuarios finales, sino que más de 5 millones de clientes corporativos. Y bueno, ahora sí, les dejo con mi compañero Lorenzo para que les haga una demostración y una presentación de los servicios de Nuvalia. Gracias. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión. Mi nombre es Lorenzo Álvarez. Soy el responsable de consultoría de Nuvalia y el objetivo del webinar es presentaros los servicios que tenemos a día de hoy en Nuvalia, cómo ayudamos a las empresas a adoptar estas herramientas de G Suite que también ha presentado Laura. Y bueno, la parte final, como ha comentado, haremos una demo de optimización de procesos con G Suite. Antes de nada, me gustaría presentaros un poco quién es Nuvalia. Nosotros somos partner premier de Google. Llevamos trabajando con las herramientas de G Suite aproximadamente 8 años. Y bueno, al final nuestro objetivo es que las herramientas de G Suite junto con los servicios profesionales que ofrecemos desde Nuvalia consigamos la adopción de las herramientas y conseguir que toda la compañía colabore y comunique de la manera más óptima posible. A partir de aquí, lo que voy a hacer es una demo. Voy a hacer una demo de las herramientas de G Suite. Pasaré por el correo, luego veremos la parte de calendar y finalmente entraré en Drive y todo lo que es la ofimática de Google. Bueno, el objetivo de la sesión no es tanto enseñar qué es Gmail, qué es Google Calendar, qué es Google Drive, sino ver cómo podemos optimizar procesos con estas herramientas y cuáles son las novedades que han ido sacando últimamente que hacen que al final podamos tener unas herramientas más optimizadas, podamos tener un ahorro en tiempo, podamos tener un ahorro en costes y podamos tener un entorno más colaborativo. Voy a empezar por la parte del correo. Y el primer tip que me gustaría mencionar es una novedad que ha incluido Google desde hace poquito, que es la corrección multidioma. No sé si lo sabéis, pero hasta ahora cuando nosotros redactábamos un correo, el propio sistema de Google nos detectaba la ortografía y nos hacía recomendaciones en cuanto a, como digo, correcciones de ortografía. Si yo, por ejemplo, cometo una falta de ortografía, como puede ser esto, ¿vale? Como podéis ver, automáticamente me pone que yo lo que quiero decir es gente y me deja corregirlo. Lo que he incluido ahora es que da igual el idioma en el que escriba, me lo va a detectar automáticamente y me va a decir, pues me va a proponer la corrección. De manera que si yo escribo en inglés y pongo esto, ¿vale? Me va a detectar una falta y no sé si lo habéis visto, lo ha corregido automáticamente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, también cometiese una falta, ¿vale? Me lo va a corregir y me va a indicar la sugerencia de corrección, ¿de acuerdo? Este era el primer tip que os quería comentar. Luego también Gmail ha ido incorporando mucha funcionalidad. Google dentro del ámbito de G Suite va lanzando novedades de manera continua. Y una de las novedades que ha incluido es la opción de posponer. A la hora de gestionar el correo electrónico, la opción de posponer un correo es de lo más útil, puesto que nos permite tener
el correo a modo de gestor de tareas y nos permite gestionar los correos a la hora que realmente necesitemos. Yo, por ejemplo, este último correo que he recibido no lo puedo gestionar en el momento y quiero gestionarlo a posteriori, ¿vale? Tenemos aquí la opción de posponer, yo haría clic y directamente le diría cuándo quiero gestionarlo. Si yo, por ejemplo, el día de hoy es un correo electrónico que no me corre prisa y que, por ejemplo, puedo gestionar mañana sin ningún problema, le podría dar a mañana y, como podéis ver, de la etiqueta de recibidos desaparecería, ¿vale? Obviamente lo voy a tener aquí en la parte de pospuestos, ¿vale? Y básicamente mañana a la hora que lo he pospuesto, que es las 8 de la mañana, me aparecerá aquí para que yo lo gestione, ¿de acuerdo? El siguiente tip que quería comentar es la opción de programar un envío. Desde hace muy poquito, yo cuando quiero enviar un correo, voy a poner, por ejemplo, a mi compañero, y aquí pongo, esto es una prueba, aquí en la parte inferior tengo la opción de programar el envío, de manera que yo le puedo decir a qué hora quiero que se lance el correo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues yo puedo estar trabajando, por ejemplo, por la noche, ¿de acuerdo? Y hacer que se programe el envío para que se envíe a primera hora de la mañana. Entonces, yo, por ejemplo, podría hacer que este correo que estoy programando a las 4:18 de la tarde se envíe mañana a las 8 de la mañana. ¿Vale? No tengo que preocuparme de nada, lo tengo aquí por si quiero revisarlo, por si quiero editarlo en algún momento. Yo sé que mañana a las 8 de la mañana este correo va a ser enviado al destinatario que he seleccionado. Otra de las opciones que ha incluido Gmail desde hace muy poquito es la opción de enviar un correo en modo confidencial. Entonces, básicamente lo que nos permite este modo confidencial es enviar un correo electrónico en el cual el destinatario no va a poder ni reenviar, ni copiar, ni imprimir, ni descargar el correo. Si yo, por ejemplo, quiero enviar una información confidencial como puede ser una nómina o información de una tarjeta de crédito, puedo utilizar este modo confidencial y me aseguro que la persona que va a recibir el correo no va a poder, como digo, ni reenviarlo, ni copiarlo, ni imprimirlo, ni descargarlo. Obviamente siempre podrá coger un papel y un bolígrafo, pero bueno, la tecnología se lo está poniendo complicado. Puedo decir cuánto tiempo puede visualizar el correo, si le pongo caduca en un día, mañana viernes a las 4:20 de la tarde, esta persona ya no podrá ver el correo electrónico y luego puedo requerir que tenga una contraseña. Entonces, si selecciono que se requiera de contraseña, al usuario al que le envíe un correo le va a llegar una contraseña por SMS y va a poder ver el mensaje siempre y cuando meta el código que le ha llegado, como digo, por ese mensaje de texto. Y lo último que quiero comentar, esto no es una funcionalidad que haya salido recientemente, ya lleva un tiempo, pero siempre ha habido un tópico, un mito de que las herramientas de Google no se pueden trabajar sin conexión. Bueno, pues por desmentirlo, el último tip que quería mostraros es el de la configuración del correo sin conexión. ¿Vale? Yo puedo habilitar el correo sin conexión sin ningún problema y voy a poder determinar en todo momento durante cuánto tiempo quiero tener el correo descargado y si quiero que, por ejemplo, se descarguen los adjuntos. Esto al final lo que me permite es que yo, por ejemplo, si tengo un viaje y voy a estar en el avión, voy a poder tener el correo de los últimos días que haya seleccionado. Y bueno, Gmail te permite tener la descarga de correo de hasta 90 días antes. Con esto voy a pasar a la parte de Google Calendar. En Google Calendar el foco que está haciendo Google es sobre todo a nivel de inteligencia artificial. El objetivo que tiene es que nosotros no tengamos que hacer nada más allá de invitar a las personas que necesitamos para el evento y ya Google se encargue de todo. Se encargue de sugerirme cuál es la mejor hora, se encargue de sugerirme cuál es la sala que tengo que reservar y básicamente me olvide de, como digo, de gestionar todas aquellas cosas que no sean invitar a las personas que son necesarias. Para ello, si yo, por ejemplo, selecciono la franja horaria de 5 a 6 y yo aquí añado directamente un invitado, automáticamente voy a poder ver la disponibilidad de los invitados, ¿de acuerdo? Voy a poder ver que Víctor lo único que tenía era un evento de 11:30 a 12:30 y a la hora que yo le estoy proponiendo no tiene ningún problema. Y si hubiese un conflicto y yo hubiese puesto el evento a las 11:30 de la mañana, yo le podría seleccionar la sugerencia de horas. De manera que, bueno, como podéis ver, no sé, aquí aparece sombreado porque estamos fuera del horario laboral. Entonces, el propio sistema lo que me va a proponer es que la reunión se tenga el día siguiente a las 9 de la mañana, que es la primera franja disponible en la que podemos tener esta reunión. ¿De acuerdo?
Yo aquí podría, como siempre en todos los eventos, añadir un título, podría añadir una descripción, podría añadir salas. Siempre me va a recomendar en primer lugar la sala que más se ajuste a mi evento. Si, por ejemplo, invito a 5 personas y tengo una sala de 5 personas que está disponible, es la primera sala que me va a recomendar. Si, en este caso, como la más pequeña que tenemos es la de 8, es la primera que me va a recomendar siempre. Y por último, esta funcionalidad también ha entrado a la hora de buscar gente. Si yo, por ejemplo, busco un compañero y luego selecciono una franja, por ejemplo, directamente ya me va a sugerir cuál es el título del evento, me va a aparecer mi compañero como invitado y voy a tener que olvidarme un poco de gestionar, ya digo, las cosas que realmente no son importantes. Lo único importante aquí es la persona a la que estoy invitando y cuándo vamos a tener el evento. Entonces, Google Calendar, como digo, están haciendo mucho foco en que realmente ahorremos tiempo en gestionar nuestro calendario y en gestionar el tiempo que nos lleva realizar este tipo de tareas. Y con esto voy a pasar a la parte de Google Drive, que es la más extensa y también, desde mi punto de vista, la más interesante. En Google Drive están sacando constantemente novedades. Y una de las novedades que han salido recientemente y que me parece más interesante es la opción de prioritario. Como estoy comentando, Google está haciendo muchísimo foco y muchísima inversión en toda la parte de inteligencia artificial, en toda la parte de Machine Learning. Entonces, esta parte de prioritario lo que me va a recomendar es archivos que haya editado recientemente. Si tengo, por ejemplo, una videoconferencia con una empresa, como por ejemplo Nubalia, y tengo un documento que esté trabajando con Nubalia, en la parte de prioritario también me lo va a recomendar en primer lugar. Es decir, son técnicas de Machine Learning, como digo, y de inteligencia artificial, que al final me permiten que yo ahorre mucho tiempo en buscar documentos y en organizarlos. Y junto a esto, lo que han incluido son los espacios de trabajo. Un espacio de trabajo es básicamente un apartado en Google Drive en el que yo voy a añadir aquellos documentos que me resulten interesantes y que sean importantes en mi día a día. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora mismo en un proyecto, en este espacio de trabajo añadiría todos aquellos documentos que realmente son necesarios para mí de cara a llevar este proyecto. Estos documentos pueden estar en diferentes carpetas, pueden estar en diferentes unidades de equipo y al final lo que estoy consiguiendo es centralizar toda la documentación en un mismo espacio y tenerla toda recogida en el mismo sitio. No voy a tener que estar realizando búsquedas sobre Google Drive, no voy a tener que estar modificando y cambiando entre carpetas, sino que voy a tener todo dentro del mismo espacio de trabajo. Yo aquí voy a poner, vamos a hacer una pequeña prueba. Yo le he llamado prueba webinar, se me crea el espacio de trabajo y yo aquí, como podéis ver, puedo añadir archivos. Tengo un número de 25 archivos como máximo, pero puedo añadir aquí todos los archivos que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo aquí voy a trabajar estos 3, podría insertarlos, ya los tendría. Y cada vez que abra Google Drive no voy a tener que estar buscando por separado estos documentos, no voy a tener que estar accediendo a las carpetas, sino que simplemente me voy a venir a mi apartado de prioritario, voy a venir a mi espacio de trabajo llamado prueba webinar y voy a tener aquí los documentos que necesito para llevar a cabo esta tarea. Y dicho esto, lo que vamos a pasar ahora es a la parte de ofimática. Voy a empezar por la parte de Google Docs. Uno de los miedos que siempre hay es que a nivel de ofimática, de manera tradicional, Microsoft ha sido el rey de este tipo de herramientas y hay mucha reticencia a utilizar otras herramientas como pueden ser, por ejemplo, las de G Suite. El objetivo que tengo presentándoos tanto la parte de documentos como la parte de hojas de cálculo y presentaciones es que veáis que a día de hoy se puede trabajar con este tipo de archivos sin ningún problema, con esta tecnología y que además me va a ayudar y me va a ser muy útil en mi día a día. Como podéis ver, es un editor de texto normal y corriente. Yo aquí podría trabajar sin ningún problema. Lo puedo compartir con todas las personas que quiera, ya sean de mi organización o sean de fuera. Le puedo establecer diferentes permisos. Puedo seleccionar que una serie de usuarios editen, otra serie de usuarios solo puedan comentar, por ejemplo.
pero el editor de textos, Google Docs, va mucho más allá y mi objetivo en el ámbito del webinar que estamos hablando es daros unos tips de cosas que realmente me parecen interesantes que tiene y que nos pueden servir mucho en nuestro día a día. El primer punto que quería comentar es en la parte de herramientas, es una novedad que ha salido recientemente, que es la comparación de documentos. Muchas veces tenemos que trabajar de cara a un proyecto con un documento y luego, pues si por ejemplo nos vuelven a lanzar una publicación y tengo que comparar qué cambios ha habido respecto a la anterior publicación, esta nueva funcionalidad ya me permite hacerlo directamente sobre Docs. Yo podría compararlo con otro documento que tenga cargado y me diría exactamente cuáles son las diferencias que tiene un documento respecto al otro. Entonces, ya digo, es una de las herramientas o una de las funcionalidades que acaba de lanzar Google y que desde luego es interesante. Otra de las funcionalidades que también me parecen muy interesantes es que Google, en el ámbito del Google Translate, tiene también la opción de traducir el documento directamente. Yo no tengo por qué estar haciendo la redacción de un documento, por ejemplo, en castellano y luego hacer la traducción al catalán, al inglés, al portugués o a cualquier idioma. Yo aquí directamente podría darle a traducir el documento, me preguntaría cómo quiero que se llame este nuevo documento y a qué idioma lo quiero traducir. ¿De acuerdo? He de decir que yo lo he probado y las traducciones son bastante buenas. Siempre, ya sabemos que hay ciertas limitaciones a la hora de traducir con un sistema, pero la traducción, desde luego, es bastante buena. Y, para terminar con la parte de Google Docs, yo creo que la joya de la corona de esta herramienta, sin duda alguna, es el dictado por voz. Esto lo que nos permite es pues un ahorro considerable en tiempo. Yo no es necesario que me ponga a escribir un documento, lo puedo dictar con la voz y puedo en todo momento estar redactando el documento sin pulsar absolutamente ninguna tecla. De hecho, no solamente te puedo estar proporcionando el texto que quiero incluir, sino que también puedo meter todos los signos de ortografía que quiera. Si yo al sistema le empiezo a dictar un documento, le empiezo a dictar un texto y le digo punto, me va a poner un punto. Si le digo punto y seguido, punto y aparte, coma, punto y coma, los signos ortográficos los coge perfectamente. Y digamos que de esta forma me olvido de tener que estar escribiendo. Igual no es tan interesante a la hora de redactar un documento, pero desde luego cuando estás en una reunión no tienes que crear un informe, es de lo más interesante tener esta opción habilitada para que el propio documento se vaya rellenando con lo que se va comentando y no tengas que ser tú el que está escribiendo y el que está añadiendo todos estos tips. Y para terminar con la parte de Google Docs, lo último que quería comentar es una funcionalidad que acaba de lanzar Google. Cuando digo que acaba de lanzar es que literal lo acaba de lanzar porque de hecho se encuentra todavía en beta. Está previsto que salga a producción para mitad del año que viene, pero desde luego que es una funcionalidad que me parece muy, muy interesante, que creo que a mucha gente le va a parecer muy útil y muy interesante también y quería aprovechar para comentar, y es la parte de las aprobaciones dentro del documento, ¿de acuerdo? Esta parte de aprobaciones lo que me permite es que sobre un documento yo pueda seleccionar qué personas tienen que aprobar el elemento. Voy a poner, por ejemplo, a mi compañero y ponerles una fecha de entrega. En el momento en el que yo solicito una aprobación, el archivo se bloquea y nadie puede ni editarlo ni comentarlo. La única manera que hay de desbloquear el elemento es que la persona que yo he añadido como aprobador lo apruebe. Entonces, de cara a flujos de aprobación que tenemos de documentos, que yo creo que prácticamente todas las empresas a día de hoy tienen estos flujos de aprobación en los cuales determinados documentos tienen que pasar por diferentes partes de la empresa, ¿no? Por diferentes departamentos. Pues creo que va a ser una de las funcionalidades más interesantes que haya lanzado Google sobre la parte de Docs. Y dicho esto, voy a pasar a la parte de Google Sheets. Siempre hay mucho miedo en que la parte de Google Sheets se pueda quedar pobre respecto a otras herramientas como Microsoft Excel, pero la verdad es que es una herramienta a la mar de útil y es una herramienta que está perfectamente capacitada para cubrir el trabajo diario de prácticamente cualquier
cualquier negocio. Los tips que quería dar sobre la parte de Sheets, las últimas novedades que ha lanzado Google, que son más interesantes y que nos ayudan para optimizar estos procesos de nuestro día a día, son el historial de cambios por celda. Yo puedo ver ya no solo el historial de cambios que haya sobre un documento, sino sobre una celda determinada. Yo sobre una celda, como podéis ver, puedo ver perfectamente quién es la persona que se ha encargado de modificar la celda y en qué momento, ¿vale? Esto es muy interesante porque bueno, si estamos trabajando sobre un sheet con números y estamos calculando presupuestos, por ejemplo, el hecho de ver quién ha sido la última persona que ha modificado un presupuesto, pues es cuanto menos muy, muy interesante. Otra de las cosas que ha lanzado Google recientemente son los conectores de datos, ¿vale? Ahora mismo Google ya nos permite conectar estas hojas de cálculo con BigQuery para hacer análisis masivos de datos. Entonces, yo lo que haría sería en mi hoja de cálculo, en la cual tengo mucha pues información determinada, la podría volcar sobre BigQuery. Y no simplemente tengo que volcar una única hoja, sino que podría volcar muchas hojas sobre BigQuery para luego explotar todos esos datos de manera conjunta y poder, bueno, pues visualizarlos de manera sencilla con una herramienta como, por ejemplo, Google Data Studio. Otro punto que es muy interesante sobre las hojas de cálculo son las reglas de notificación, ¿vale? Las reglas de notificación las tenemos aquí. Es que yo cada vez que se haga un cambio en una hoja de cálculo, como por ejemplo, ya digo, que un compañero, yo comparte esta hoja y la modifique, puedo hacer que me llegue una notificación, pues como digo, ¿no? Si se hace algún cambio y que me notifique, por ejemplo, por correo electrónico inmediatamente. Si yo tengo una hoja de cálculo que acabo de compartir con mis compañeros y quiero estar al tanto de cuáles son los cambios que va haciendo todo el mundo, ¿vale? Pues el definir una regla de notificación es una funcionalidad muy útil que va a hacer que esté enterado en todo momento de qué es lo que está pasando sobre mi hoja de cálculo. Además, como bien sabréis, las hojas de cálculo las podemos conectar con formularios, de manera que si yo envío un formulario, esa información se vuelca sobre una hoja de cálculo, puedo activar una regla de notificación de manera que cada vez que una persona rellene una nueva entrada en el formulario, me llegue una notificación. Y para terminar con la parte de Google Sheets y pasar a la última parte, que es la de Google Slides, me gustaría enseñar la parte de Explora. Al final, una de las cosas más interesantes que tiene la parte de Sheets y que menos partida se le da, como digo, es la opción de Explora. A día de hoy es inconcebible, bueno, pues el no trabajar con hoja de cálculo. Es una herramienta que tenemos en nuestro día a día y al final es una herramienta que nos lleva mucho tiempo. El hecho de yo poder darle a explorar y que directamente me dé información sobre, por ejemplo, qué presupuesto tiene cada integrante o qué días restantes me quedan para la fecha de entrega por miembros del equipo. Es decir, yo tengo directamente aquí datos que me sirven para directamente luego arrastrar y ya poder tener información muy relevante respecto a los datos que tengo volcados sobre la hoja. Y no tengo por qué detectar solo todos los campos, sino que yo directamente aquí puedo seleccionar única y exclusivamente la fecha de entrega y me va a decir cuál es la fecha de entrega más cercana, que es el día 15, cuál es la fecha de entrega más lejana, que es el 25 de noviembre. Y no tengo que hacer nada más que seleccionar los datos que necesito, como por ejemplo presupuesto, y ya me va a dar automáticamente toda la información que necesito. Y bueno, para terminar con la parte de slides, una de las primeras diapositivas que ha presentado mi compañera Laura al principio es la del buscador de Google. Y es verdad que si Google es famoso por algo en todo el mundo es por su buscador. Y el tip que quería daros aquí es que en todas las herramientas, tanto en Docs como en Sheets como en Slides, yo puedo insertar imágenes, puedo insertar audios, puedo insertar vídeos, pero una de las opciones más interesantes es que las puedo buscar directamente en la web sin tener que salirme a Internet. ¿De acuerdo? Entonces yo podría buscar Nuvalia, podría buscar Google y me va a lanzar, bueno, pues todas aquellas imágenes que se correspondan con la búsqueda que yo estoy haciendo. Si selecciono, yo lo puedo insertar sin ningún problema y ya tendría aquí mi imagen.
¿vale? No tengo que estar buscando en internet la imagen, no tengo que salirme de la presentación, sino que simplemente lo que hago es insertarla directamente desde el buscador. Y el último tip que quería dar, y con esto ya terminaríamos y pasaríamos a las preguntas, es la parte del maestro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la parte de Google Slides, yo puedo editar el maestro y puedo determinar bueno, pues el estilo del título, puedo ver qué elementos tiene la página. Pues aquí, por ejemplo, tengo aquí otro elemento y puedo editarlos en todo momento. Esto es una parte muy útil porque luego además me va a ir recomendando diferentes diseños que pueda tener. Me puede decir, en base a la diapositiva que tengo actualmente, como digo, otros diseños que me pueden resultar interesantes y la verdad que, como podéis ver, al final el objetivo que tiene G Suite es que empleemos el tiempo realmente en lo que es necesario, que es que nosotros volquemos datos sobre las herramientas y que ya sea la propia herramienta la encargada de darme todo, sea la herramienta la que me da directamente gráficas, sea la herramienta la que me da directamente la traducción, sea la herramienta la que me da directamente el formato de la diapositiva. Así que bueno, con esto ya terminaría la presentación. Espero que os haya gustado y bueno, pues paso a contestar todas las preguntas que os hayan surgido. Bueno, la primera pregunta es de Lidia y lo que pregunta Lidia es si se pueden enviar recordatorios a todos los administradores de un calendario cada vez que se crea un evento. En el momento en el que yo creo un evento, efectivamente, y añado invitados al mismo, los recordatorios son customizables para todas las personas que se encuentren en el evento, de manera que yo me puedo customizar. Por defecto te va a llegar una notificación de ventana emergente 10 minutos antes del evento, pero yo me puedo customizar de manera que, pues, por ejemplo, me llegue un correo electrónico con una hora de antelación, con un día de antelación. Y como digo, estos recordatorios de eventos llegan a todas las personas que se encuentren en el evento. A la pregunta que tiene Carolina, el espacio de trabajo efectivamente es personal y lo voy a customizar yo agregando archivos y carpetas siempre de la manera que quiera. Y estos archivos pueden ser tanto personales como compartidos. De manera que yo en mi espacio de trabajo, como bien indicas, voy a meter todas aquellas carpetas y todos los archivos que yo necesite, pero a nivel personal, no está compartido en ningún caso. Respecto a la pregunta de Pedro si se pueden cargar fotografías, no sé si se refiere a la parte de que he enseñado al final de slides o de la ofimática de Google. Se pueden cargar fotografías sin ningún problema. De hecho, las fotografías se pueden cargar desde la web o se pueden cargar desde el equipo sin ningún problema. Bueno, respecto a la pregunta de Raúl de cómo se añade un nuevo estilo de párrafo en un documento,
Yo siempre que tenga un documento, tengo en la opción de formato, hay una opción que es estilos de párrafo. Entonces, estos estilos de párrafo, ya digo, puedo tener un texto, puedo tener un título 1, 2, 3, los puedo customizar como quiera y luego los voy a utilizar, ¿de acuerdo? Y ni siquiera es necesario entrar a este apartado de estilos de párrafo, sino que yo simplemente puedo seleccionar la fuente, el tamaño que quiera y si selecciono esta parte, me va a aparecer en una de las opciones texto, no, si es un texto normal, si es un título, un subtítulo, con una flecha al lado, y puedo seleccionar la opción actualizar título para que coincida. De manera que si yo, por poner un ejemplo, tengo la fuente Ubuntu con tamaño 36 y quiero que esa coincida con el título 2, yo me iría al título 2 y le daría actualizar título para que coincida. Entonces, de esa forma ya tengo el estilo seleccionado. El dictado por voz, como he comentado, está en la parte de herramientas y te debería aparecer sin ningún problema. Si no te aparece, puede ser o porque lo tengan bloqueado los administradores o porque efectivamente se tenga una versión anterior. Pero ya digo, el dictado por voz está habilitado para todas las licencias de G Suite y deberías poder acceder sin ningún problema a esta funcionalidad. A Julián, esta parte, la parte de conexión con BigQuery es bastante reciente, entonces, bueno, puede deberse a que todavía no se haya propagado esta actualización en tu Google Drive, en este caso, en el de tu compañía. Vale, respecto a la pregunta de Miguel, a día de hoy, bueno, como bien sabréis, la herramienta que tiene Google a nivel de videoconferencia es Google Meet. Y de momento no te permite realizar el control remoto en las presentaciones. Cada persona que quiera presentar debe entrar a la llamada y ser la persona la que presente. No nos permite de momento tener esta funcionalidad de control remoto. Vale, David, respecto a esa pregunta, estoy prácticamente seguro de que sí que se pueden recuperar etiquetas que se hayan borrado sin querer, pero bueno, no se hace de manera tradicional, hay que hacerlo mediante una herramienta que tiene que se llama GAM. Si te parece bien, si nos puedes dejar tus datos, te mandamos un correo con esta información. La pregunta de Gerard, no, a día de hoy no se puede acotar la búsqueda en Google Drive a solo una carpeta. Si tú buscas dentro de una carpeta, con la inteligencia artificial que incluye Google por defecto, se puede acotar, los resultados que te va a lanzar van a ser en relación a la carpeta en primer lugar, pero no hay una acotación como tal, sino que simplemente el sistema va a detectar que estás dentro de una carpeta y bueno, pues la primera búsqueda que va a hacer es dentro de la propia carpeta. Y respecto a esta pregunta, ya se pueden compartir carpetas de unidades compartidas, pero de momento solo se puede a nivel interno de la organización. Yo con gente exterior a la organización, lo que puedo compartir son documentos de momento. Las carpetas como tal no se pueden compartir. Está en roadmap y está previsto que entre en H2. Respecto a la pregunta de María Jesús, si lo he entendido bien, los archivos son los mismos. Realmente no se hace ninguna copia, ¿vale? Y aunque los tenga yo separados en mi espacio de trabajo, lo que estoy teniendo es por decirlo de una forma, una foto del archivo original. Entonces, yo aunque esté trabajando en mi espacio de trabajo con un documento, cuando lo edito realmente estoy editando el original, no se hace una copia ni nada parecido. Entonces, los archivos están actualizados en todo momento. Respecto a las unidades compartidas,
la diferencia que tienen con la parte de mi unidad de Google Drive es que tienen un mayor número de permisos. Entonces, para lo que estás comentando tú, Miguel, el hecho de poder modificar los permisos, tienes que tener permiso de administrador de la unidad. Es la única persona que puede modificar los permisos dentro de la misma. Si tienes los permisos de gestor de contenido, de colaborador con la posibilidad de comentar o a modo de lectura, no vas a poder cambiar los permisos dentro de la unidad compartida. La única forma que tienes, como digo, es ser el administrador de la unidad. Vale, ahora mismo no directamente sobre Google Drive no podemos asociar un chat a una unidad compartida. Sí que es verdad que sobre cada documento, cuando yo lo abro, tengo un chat. Y luego, además, Google está trabajando ahora mismo en su herramienta de mensajería instantánea, en Google Chat. Y en Google Chat yo puedo crear unidades de trabajo y en esas unidades de trabajo añadir carpetas. De manera que si, por ejemplo, quiero estar trabajando en una unidad compartida y estar a la vez trabajando, pues comentando sobre chat, lo puedo tener sin ningún problema sobre la herramienta de chat. Sobre una unidad compartida, como digo, la única opción que hay de chatear es directamente sobre el documento que está la opción de chat. Lamentándolo mucho, las notas de Google Keep no se pueden recuperar. Se mantienen en la papelera durante un tiempo, pero una vez desaparecen en la papelera, las notas no se pueden recuperar. Vale, Silvia, respecto a esta pregunta, G Suite no tiene una herramienta para gestionar proyectos por defecto, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es trabajar con productos de tercero, con third party, para completar la suite. Entonces, todas aquellas funcionalidades que no se encuentren directamente sobre G Suite y que necesitemos en nuestro día a día para nuestro negocio, las buscamos fuera. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a gestión de proyectos, trabajamos con Asana. Entonces, si te parece bien, podemos enviarte información sobre la herramienta y cerrar incluso una demo y enseñarte la herramienta. Vale, y respecto a la pregunta de Carolina, si la entiendo bien, a la hora de compartir un archivo en distintas carpetas, un archivo tiene un identificador único. Entonces, en el momento en el que yo el archivo lo tengo localizado dentro de una carpeta, solo puede estar dentro de una, porque como comento, tiene un identificador único. Si quiero tener un archivo en diferentes carpetas, lo que tengo que hacer es una copia del mismo y que se vaya volcando. Hay una opción en las hojas de cálculo, en Docs y en Slides, no, pero en hojas de cálculo sí, y es que tú puedas hacer sincronizadores, de manera que yo, si por ejemplo cambio un dato en una hoja de cálculo, este dato se modifique también en las demás. Si eso pudiese resolver tu duda, te podemos mandar más información al respecto. Y con esto ya terminaríamos. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Espero que os haya resultado útil. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis relacionada con G Suite, ya sabéis dónde encontrarnos y estaremos encantados de ayudaros a mejorar los procesos de vuestra empresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.